Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Continuamos en Todo se sabe y estamos conectados con el exministro de Educación y actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Jaime Saavedra. ¿Cómo está, doctor Saavedra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Recientemente en el CADE Educación mencionaba que la prioridad debería estar centrada en invertir en el capital humano. Cuando hablamos de invertir en el capital humano, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a invertir mucho más en los jóvenes, nos referimos a invertir mucho más en los docentes, a invertir mucho más en infraestructura. ¿Cómo va nuestra inversión en educación y sobre todo, cómo va el impacto de esta inversión en la educación? Mira, Omar, nosotros estamos viviendo en Perú y en América Latina y globalmente, ¿no?, una de las crisis más graves educativas de los últimos 100 años, ¿no? Ya estábamos antes de la pandemia viviendo una crisis educativa porque tenemos muchos chicos que van a la escuela pero no aprenden lo suficiente y obviamente, lamentablemente, con los larguísimos cierres escolares que hemos tenido, esa crisis se ha agravado. Entonces lo que es crítico es que tengamos un gran sentido de urgencia en términos de esas inversiones que tú mencionas. Y es cierto lo que dices, hay muchas prioridades en educación. Hay que invertir más en infraestructura, sí, hay que invertir más en tecnología, pero lo más importante es la inversión que hacemos en los maestros. Lo más importante es la inversión que se hace en el factor humano, en la medida que la educación es una actividad intensa interacción humana, ¿no? Finalmente, cuánto aprenden nuestros niños depende principalmente de esa interacción positiva que tienen que tener y rica con sus maestros. Justamente en el CADE de Educación se estaba discutiendo mucho cuál es el impacto que puede tener la tecnología, ¿no?, el uso de la tecnología en el aula, y efectivamente puede ser muy importante, pero la tecnología nunca reemplaza al maestro. La tecnología es una herramienta que puede hacer el trabajo del maestro más efectivo. Entonces, lo más importante para seguir mejorando los aprendizajes de los chicos, que es la inversión en capital humano que es tan urgente en nuestro país, es invertir en la gente. Invertir en la gente que está trabajando en educación, no en los maestros, en seleccionar a los mejores como maestros y en invertir en su propio desarrollo profesional. Y en cuanto, digamos, a lo que se está impartiendo en las clases, a la enseñanza que se les está dando, el conocimiento que se les está dando a los chicos, ¿es el que realmente necesitan? ¿Está acorde a la realidad tan cambiante, doctor Saavedra, en la que estamos viviendo? Porque me pongo a pensar solamente en lo que vivíamos hace 5 años y hoy por hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cambios profundos que se están dando en cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, cómo vivimos y a veces pareciera que la educación o el conocimiento que se imparte no cambia mucho. Mira, y eso es otro tema que se mencionaba en las discusiones en el CADE. Lamentablemente en educación es como si coexistieran el siglo XX y el siglo XXI, Sí. ¿no? Algunos países están hablando de el currículum de inteligencia artificial de los chicos en secundaria, ¿no? O están hablando del uso, ¿no?, de tutores basados en inteligencia artificial en el día a día en el aula. En ese mismo planeta tenemos otros países en los cuales nos estamos cuestionando si los chicos acaban la primaria sabiendo leer o no. Y tan grave como esas diferencias entre países, entre las discusiones que vemos en Corea del Sur o que vemos en Estonia, ¿no?, o en Noruega, comparado con las discusiones que vemos inclusive en América Latina. No tenemos que irnos para a los países más pobres de África subsahariana, ¿no? Podemos mirar a América Latina. En América Latina la mitad de los chicos acaban la primaria y no leen y entienden bien un texto. Entonces, y esos dos chicos coexisten en el mismo planeta. Y más aún, esas diferencias se ven también al interior de un país, ¿no? Si vemos al interior de los Estados Unidos o al interior del Perú, vemos chicos que viven en un entorno en el cual hay conectividad en sus escuelas y en sus casas, sus maestros conocen la tecnología, los chicos están expuestos, digamos, a
a un ambiente en el cual hay muchos libros, hay software, y al mismo tiempo en ese mismo país, en ese mismo Perú, tienes chicos en otras partes del país en las cuales no hay ni siquiera conectividad, el profesor no tiene las habilidades básicas, no hay libros en su casa, no hay libros en la escuela, y esos dos chicos es como si estuvieran en dos siglos distintos, y esos dos chicos están en el mismo país. Entonces, el problema que tenemos ahora, por ejemplo, con la tecnología es que esas diferencias se están ampliando, porque en aquel entorno en el cual hay un ecosistema que permite absorber la tecnología, ese profesor puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para darles trabajos personalizados a los chicos, y le libera tiempo a él para hacer otras labores que tiene que hacer el maestro, ¿no? De inculcar la creatividad, ¿no? La iniciativa, ¿no? En los chicos. Entonces, en ese entorno donde se puede adoptar la tecnología, el maestro puede hacer más cosas. Y entonces va a estar más lejos aún de aquel chico que está en un entorno en el cual ni siquiera tiene un profesor con las habilidades básicas. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho de eso, ¿no? Que efectivamente ya hay todas esas herramientas, pero tenemos que asegurarnos que esas herramientas lleguen a todos. Y lo más importante para que eso pase es que los maestros estén calificados. Y en Perú, doctor Saavedra, en Perú, las políticas públicas que hoy se están empujando, si es que las hay, ¿se están preocupando realmente en tener mejores docentes? Es decir, tener docentes del siglo XXI que lleven y formen a buenos alumnos, o todo lo contrario. Mira, yo creo que el Perú avanzó mucho, ¿no? Avanzó durante los últimos 10 años en un proceso de reforma de la carrera magisterial en la cual se empezó a cambiar el chip de los profesores, ¿no? Y el chip de la sociedad, en términos de decir, bueno, no, la profesión docente tiene que ser una profesión compleja, es difícil, y para ser docente tengo que dar examen, y tengo que aprobar el examen, y tengo que estudiar para aprobar ese examen porque me están poniendo una vara alta, ¿no? Para que yo pueda entrar a la carrera docente pública. Y eso es correcto, porque eso era dar las señales de que efectivamente ser profesor es algo difícil, es una tarea compleja, ¿no? Entonces, yo creo que estábamos avanzando en eso, ¿no? Digamos, cuando yo tuve la suerte de estar a la cabeza del ministerio, se avanzó con la implementación de una reforma magisterial que se había aprobado antes y que inclusive había empezado en el gobierno anterior, ¿no? Y había empezado los primeros intentos, ¿no? De una reforma meritocrática, aunque fue todavía parcial. Y eso se expandió durante el gobierno del presidente Humala y continuó durante el siguiente quinquenio. Entonces, yo creo que esa es una reforma que es muy importante de mantener, ¿no? Que nos aseguremos que tenemos una carrera meritocrática en la cual se seleccionan a los mejores como docentes, y que a los docentes que están en la carrera, su promoción, su ascenso, ¿no? Su desarrollo en la carrera depende también, ¿no? de su talento y de su desempeño, ¿no? Eso es crucial. Ya habíamos avanzado, tenemos que mantenerlo. El tema de la carrera magisterial me parece fundamental. Sabemos claramente que hay iniciativas ya aprobadas en el Congreso que más bien buscan traérsela abajo. No lo quiero meter en temas políticos y más bien quiero retroceder un poco más, no solo en los incentivos de la carrera, sino aquellas instituciones que hoy por hoy forman a nuestros docentes. Y hay un tema que es preocupante, que lleva décadas en el Perú y usted lo conoce muy bien. La carrera de educación, por ejemplo, en las universidades es una de las que menos puntaje le exige a los estudiantes. Y usted debe haber escuchado mucho esta idea. Bueno, postula educación para que ingreses a la universidad a estudiar. Entonces, tenemos a muchos maestros que probablemente no son maestros por vocación, sino porque era la carrera a la que podían acceder. Esto es un incentivo perverso. Sí, es un pésimo incentivo. Y efectivamente, así ha sido durante buena parte del tiempo. Y efectivamente, por eso tienes maestros en el sistema público y en el sistema privado, tienes profesores excelentes, dedicados, extremadamente talentosos, y al mismo tiempo tienes profesores que efectivamente están ahí porque, bueno, es un trabajo, ¿no? Y lo lamentable es, para cualquier persona, es si es que mi hijo o mi hija tiene a ese segundo como profesor. Eso es una tragedia, eso es una tragedia. Entonces, efectivamente tenemos que empezar a dar las señales para que las universidades vayan cambiando. Entonces,
esa señal que estaba dando el sistema educativo público, ¿no? De, oye, vamos a levantar la vara, ¿no? En términos de la exigencia, era una señal crítica. Porque si tú levantas la vara, entonces las universidades van a tener que adaptarse a esa vara y decir, bueno, ¿qué hago generando egresados de mi carrera de educación que después no consiguen trabajo? Y no consiguen trabajo porque el sistema público ha elevado la vara. Entonces yo voy a tener que hacerlo también. No, claro, eso toma un poquito de tiempo, ¿no? Pero eso que si uno mantiene esa señal en el sistema público de elevar la vara, de hacer la carrera más exigente, y al mismo tiempo hay que pagarle más también a los docentes, pero pagarle más de manera meritocrática, pagarle más en función a su esfuerzo y a su desempeño. Entonces, eventualmente, las universidades y los institutos pedagógicos van a tener que elevar su exigencia. ¿Eso va a pasar automáticamente? No. Pero se requiere entonces mantener esa reforma y mantener también la reforma universitaria, ¿no? Que nos asegure que tengas universidades que, digamos, estén preocupados de la calidad. Está totalmente conectado una cosa con otra y quizá yo esté soñando en otro país, pero claro, uno se pone a pensar cuando reflexiona sobre estos temas. Oiga, un maestro tiene una responsabilidad fundamental, guía a los jóvenes, a un niño de 6 años, de 7 años, a un adolescente de 14, es una guía, es una inspiración. El impacto que pueden tener sobre la vida de las personas es fundamental, tiene un impacto enorme. Entonces uno dice, deberíamos premiar a los buenos maestros con muy buenos sueldos, porque un maestro no puede ganar igual que un médico. Mira, es tan importante lo que estás diciendo en términos de el impacto que tiene un maestro sobre la vida y el futuro de un chico, es que cualquiera de nosotros, cualquier persona de 40, 50, 60 años, si tú le preguntas, dime el nombre, con nombre y apellido, de aquel profesor que cuando tú estabas en la primaria o en la secundaria dijo algo que te impactó o que te cambió la vida o que influenció tus decisiones, todo el mundo se va a acordar, con nombre y apellido, 50 años después, ¿no? Entonces eso simplemente es una muestra muy clara de lo importante, ¿no?, que es el docente y de lo poco que lamentablemente valoramos una carrera que es tan importante en la vida de los chicos. Pero por otro lado, en verdad, no estamos hablando, tú decías, Omar, bueno, es como si estuviéramos hablando de otro país. Pero no estábamos hablando de otro país. Este es el país en el cual ya se había empezado a implementar una carrera meritocrática. Este es el país en el cual tenemos una reforma universitaria en la cual se creó una institución, ¿no?, para asegurarse que vayan incrementando poco a poco los niveles de calidad. Eso ya se hizo en el país, ¿no? Entonces no es algo imposible. Francamente, acá no hay nada que sea física nuclear. Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Y qué cosa, un punto central, digamos, en términos del reto de la educación es que sí sabemos cuáles son las características de una buena escuela. Y sí lo podemos hacer, ¿no? El reto, obviamente, es que eso no hay que hacerlo en 20 escuelas, sino hay que hacerlo en 50.000 escuelas, ¿no? En todas las escuelas del Perú. Pero eso es algo que no es imposible, que sí sabemos cómo se puede hacer y que requiere un compromiso político, ¿no?, de toda la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Saavedra, Jaime Saavedra, exministro de Educación y un alto funcionario en temas de desarrollo humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, por esta entrevista sobre un tema fundamental que a veces no hablamos como deberíamos o no profundizamos como deberíamos, el tema de la educación, ¿eh? Estamos hipotecando literalmente el futuro de nuestro país si empezamos a retroceder, como lo estamos haciendo, valgan verdades, en las reformas que se impulsaron en materia educativa, tanto en la educación básica, primaria, secundaria, como en la educación universitaria. Nuevamente, muchísimas gracias.